Tenemos que hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con la reforma laboral y cómo quedó este punto luego de que se aprobó la ley de bases en el Senado. Y todo indica que va a ser aprobado nuevamente en diputados, con algunos cambios quizás o no, pero lo importante es qué pasó el Senado de la Nación. Y la pregunta que nos hacemos es cómo quedó la reforma laboral y cómo impacta en los trabajadores, y por eso estamos en contacto con Nicolás Schick, que es abogado laboral. Nicolás, buenas noches. Laura Trivia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos. ¿Cómo quedó el tema, Nicolás? Porque la verdad es que en los últimos tiempos hay voces que hablan. Por un lado, que te dicen que era importante la aprobación de la ley bases para que las pymes, por ejemplo, tengan más oportunidades de contratar personas, que sea más flexible la contratación, que la gente esté en blanco. Y otros te dicen todo lo contrario. ¿Vos no podés hacer un resumen de cómo afecta o cómo ayuda al mercado laboral la reforma en este sentido? No tiene ninguna ayuda para el mercado laboral y mucho menos para los trabajadores. Lamentablemente se votó una ley que cercena absolutamente todos los derechos individuales de los trabajadores, o sea, siempre justamente el principio del derecho al trabajo es mantener un equilibrio entre las partes. Siempre hay una parte débil y hay una parte fuerte. Entonces, el derecho al trabajo lo que viene es a buscar un balance para que los derechos sean de alguna manera respetados por la parte, digamos, más fuerte de la relación. Esta ley lo que viene a hacer es arrodillar a la parte débil desde todo punto de vista, desde lo que es la contratación, un periodo de prueba ampliado de 3 a 6 meses, innecesario porque cualquier empleador que más o menos conoce su actividad, al poco tiempo descifra si se trata de un empleado que puede funcionar o no. Después las multas de la ley de empleo las sacan, las multas de la ley de empleo que son la 24013, la 25323 y la 25345 vienen a sancionar las relaciones deficientemente registradas, es decir, cuando hay un trabajo en negro de manera total o parcial. Acá se derogan todas esas multas y habilita al empleador a contratar y despedir y no registrar a cualquier trabajador, o sea que no hay ningún costo por eso. En donde no solo pierde el empleado, obviamente porque se trata de una, digamos, en una sentencia se trata de un patrimonio, o de un monto monetario que pasa a ser parte de su patrimonio, sino que pierde el Estado también porque el Estado deja de recaudar, porque estas multas también favorecían al Estado. Y a su vez también es injusta para el resto de las empresas que cumplen. Entonces, toda esta modificación que se hace del régimen laboral, simplemente, en realidad, lo que viene a hacer es a facilitar el despido de los trabajadores y no va a generar mejor calidad de empleo, no va a frenar la litigiosidad porque justamente estas leyes entiendo yo que van a ser declaradas inconstitucional, o sea que el debate que hubo en el Senado, después pasará a diputados, o sea, y aprobándose ahí, quien tiene la palabra final va a ser la Corte. Entonces acá se pone al trabajador en una situación absolutamente regresiva, en lugar de avanzar. El derecho al trabajo tiene un principio que se llama de progresividad, en donde cada alteración o modificación que se haga en una relación de trabajo individual tiene que ser en beneficio, o sea, tiene que ser para mejorar las condiciones, no para anularlas, como sucede en este caso. Entonces, perdón que te corte allí, Nicolás, porque uno viene escuchando desde hace bastante tiempo a los empresarios, a los propietarios de pymes y demás, decir que con este proyecto lo que se hace es terminar por allí la industria del juicio, ¿no? Y que con juicios que implican, fortunas para los empleadores cada vez que un empleado se va y que por ende, por eso no querían contratar más a gente en blanco. ¿Qué hay de eso? Bueno, si se contrata a la gente en blanco y se cumple con los aportes y contribuciones, no hay juicio. Entonces, eso es una falacia, porque justamente cuando hay una exposición, un reclamo judicial es cuando hay un incumplimiento. Y por otro lado, cuando se habla de industria del juicio, hay que tener presente que hay actualmente una masa de 15 millones de trabajadores activos
Y en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo en Capital, en el Centro de Estadísticas, solamente el año pasado se iniciaron 59.000 demandas, incluyendo despidos, accidentes, amparo, bueno, muchos rubros, lo cual demuestra que sobre 15 millones de trabajadores que se inicien 59.000 demandas, más otras más en el resto del país, no es prácticamente, es una suma o un porcentaje ínfimo en relación a la litigiosidad que podría haber. Y por otro lado, la desocupación hoy no es tal, o sea, hoy hay un 6.5% publicado por el INDEC. Quiere decir que tampoco la justificación de la desocupación es un fundamento de esta ley. Acá directamente lo que se hace es abaratar costos a cambio de nada, se recortan derechos, se busca una previsibilidad, que la previsibilidad existe, porque hoy hay leyes que acaban de ser derogadas en principio, pero que tarifan los porcentajes que corresponden por las multas. Ahora, en el día de mañana, si esto se aprueba, cualquier trabajador va a la justicia y dice, bueno, yo estaba en negro, y lo plantea como un despido discriminatorio, y lo puede ganar por muchísimo más de lo que daban las multas de la ley de empleo. Es decir, que la ley de empleo, si vienen las sanciones duras, da una previsibilidad. Y por otro lado, la ley de empleo nunca era materia de negociación. Es decir, si un empleado estaba mal registrado y tenía que negociar su salida, nunca la ley de empleo era parte de esa negociación. Se negociaba una indemnización por la antigüedad, digamos, como si fuese una relación registrada. Las multas de la ley de empleo aparecen cuando son probadas. ¿Y en qué momento? Con las sentencias. O sea que justamente son los jueces los que aplican estas multas. No es que un trabajador automáticamente dice, bueno, las quiero reclamar y las gana. Las tiene que probar. Y muchas veces no se prueban. Entonces, y por supuesto que hay condenas fuertes, porque el incumplimiento es fuerte. Acá pierde el Estado, pierde el trabajador, y además es injusto para el resto de las empresas, o sea que hay una cuestión de competencia también, para el resto de las empresas cumplidoras, porque tenés las que mantienen a los trabajadores debidamente registrados, bueno, fueron las que hicieron los aportes, las que pagaron. Las que no lo hicieron son las que no pagaron, y son las que después, bueno, decidieron afrontar el riesgo de tener un trabajador así. Claro. Y hay situaciones también que son, yo te puedo hablar ya desde el punto de vista profesional, que son muy graves, como por ejemplo cuando un trabajador está en negro y tiene un accidente. Entonces no tiene cobertura de RT, no tiene obra social, tiene que ir a atenderse a un hospital público, muchas veces los accidentes son muy graves. Entonces todo eso implica que se está anulando una posibilidad de mantener las relaciones de trabajo registradas. Y el gran problema acá, te voy a aclarar, no es ni el trabajador ni el empresario, el problema es el Estado. El Estado se queda con aproximadamente el 60 y 70% del salario del trabajador en concepto de aportes y remuneraciones. Entonces, eso es lo que habría que bajar. ¿Y eso no se cambió? ¿Perdón? ¿Eso no se cambió? No se cambió, por supuesto que no se redujeron. Entonces, si se baja digamos, ningún empleador busca contratar a un trabajador en negro. Ningún empleado busca un trabajo para estar en negro. Sino que simplemente las condiciones, los costos que son tan importantes que se lleva el Estado, obliga a las partes a tener muchas veces que negociar de esta manera. Exacto. Y ahí nacen los riesgos. Entonces, ¿y el Estado qué te da? Nada, porque el Estado se lleva su parte, pero nunca participa, digamos, cuando una empresa está en momento de pérdida o en crisis. El Estado no aparece. Cuando un trabajador es despedido, el Fondo de Desempleo que se les paga, que es entre 8 y 10 meses, entre 8 y 12 meses, es un monto absurdo. Entonces el Estado lo único que hace es recaudar, y es el responsable hoy de que bueno, haya que haya un desequilibrio tan grande y que genere situaciones de incertidumbre. Nada de eso se tocó, todo lo contrario. Sí. Se premia al empleador que tiene trabajadores sin registrar. Te consulto, Nicolás, aparte hay una parte donde dice que reemplazan las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral. Vos hiciste mención a esto, pero ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, es un régimen que se copia de la industria de la construcción, se copia erróneamente, porque precisamente lo que se busca hacer es que el empleador y el empleado hagan un aporte mensual a un fondo, y en el caso que se disuelva la relación,
el empleado directamente está facultado para cobrar eso y nada más. Entonces acá hay un gran problema. Punto uno, cuando en la construcción se trata de relaciones que son transitorias, en donde finaliza la obra para la que fue contratado, cobra el cese y nada más. Ahora, esto está planteado para relaciones, para situaciones, digamos, en donde hay un vínculo por tiempo indeterminado. Afecta al trabajador, pero también afecta al empresario. Claro. Más allá de que tampoco se dijo cuál es el porcentaje que va a tener que pagar el empresario. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque si en lugar de tener que pagar ese fondo, el empresario usa la plata para una cuestión financiera para la empresa, le va a dar un uso mucho más importante que dejar la plata congelada en una cuenta de un banco, que no sirve para nada, o sea, para nadie. Si una relación se mantiene por 20 años, el único ganador va a ser el banco. Vos, por lo que me decías, ¿considerás que si esto se prueba así tal cual como está, van a ir a la justicia? Indudablemente. No, esto va a ser materia de inconstitucionalidad, innegable. Por eso, digamos, es un poco lo que pasó con el DNU, ¿no? El 7023, que si bien era justamente la manera de presentarlo, no cumplía con los requisitos, bueno, dentro de ese DNU había 44 artículos que fueron recortados y podados y quedó, bueno, lo que se aprobó. Pero eso no significa que se haya, digamos, no hay absolutamente ningún artículo que sea favorable al trabajador. Todo lo que se busca hacer es abaratar costos a cambio de nada, restringir derechos y bueno, va a generar mayor desocupación, mayor imprevisibilidad, mayor litigio y va a afectar a la economía, porque si el empleado no cobra, tampoco consume. Claro, totalmente. Nicolás, te agradecemos muchísimo por estos minutitos. Sabemos que estás un poco apurado, así que gracias por darnos unos minutos para entender el tema. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Ahí lo teníamos. A Nicolás Schick, abogado laboral.